Le voy a dar a admitir a todos. Y te presento y pues así. Dale. Dame un segundo. Bueno. Un minutito. Bueno, yo creo que vamos iniciando. Hola, aquí Emilio y sean bienvenidos a Persona y Sexualidad Humana, el Congreso de Teología del Cuerpo del Proyecto Amén Católico. Hacemos esto con el fin de transmitir un poco el regalo que nos dejó San Juan Pablo II de la teología del cuerpo. Y hoy tenemos a un súper experto en temas de matrimonio y familia, que es el doctor Rafael Hurtado. Actualmente es profesor investigador titular en estudios sobre paternidad y maternidad y vida doméstica en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, México. Es maestro y doctor en el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, así como miembro del Consejo Científico de la revista Natural Family y del proyecto internacional Family and Media. ¿Quieres continuar tú con tu presentación? Te agradezco mucho. Bueno, ya creo que ya la presentación es por demás generosa. Efectivamente, en la actualidad he tenido el privilegio ya de dedicarme a estudiar estos temas en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, desde hace ya 10 años. No he tenido algunas otras casas de estudios en las que he colaborado, entre ellas precisamente la Juan Pablo II de Australia, en donde todo comenzó, si se podría decir de esa manera, y donde tuve el privilegio de conocer a grandes pensadores, entre ellos el mismísimo Juan José Pérez Oba, quien ya tuvo su espacio en este congreso, de quien yo he aprendido bastante, diría yo, aunque me gustaría aprender mucho más, de los grandes pensadores del mundo hispánico, que se ha tomado quizás más en serio que nadie el pensamiento de Juan Pablo II, no nada más en cuanto papa, sino en cuanto filósofo, teólogo, poeta, que ya, como ustedes sabrán, muchos de los que nos escuchan, pues saben que la vida de Juan Pablo II no empezó cuando se hace papa en el 78, sino que ya tenía toda una trayectoria como cardenal, obispo, sacerdote, ¿no? El famoso Karol Wojtyła. Grandes escritos que están perfectamente recogidos en colecciones especializadas de la editorial Palabra, dirigidas precisamente por Juan Manuel Burgos, una personalidad, también una gran autoridad en el pensamiento de Juan Pablo II, en el personalismo europeo, que se ha dado la tarea de recoger todos estos grandes textos en los que Juan Pablo II se dedica a estudiar el amor humano, ¿no? Karol Wojtyła se dedica a estudiar el amor humano y llevarlo hasta un nivel que quizás se tiene poca conciencia de ello, en la historia del magisterio de la Iglesia, es de los más amplios y de los más comentados. Esto lo sé no por arte de magia, sino porque yo hice mi tesis doctoral sobre el pensamiento wojtyliano, sobre el pensamiento de Juan Pablo II, y es ahí donde tuve la primera oportunidad de rozarme con el pensamiento de este gran autor, de esta gran persona. Entonces, pues una de las cosas, me parece a mí, que no se ha explorado lo suficiente es ver que Juan Pablo II, además de hablar del amor humano, además de dedicarse a entender la sexualidad humana, dedicarse a tratar de explicarle a los jóvenes que ya desde muy temprana edad, Karol Wojtyła pues adentró en el mundo estudiantil, en el mundo universitario, en donde lo que en aquella época en polaco, quizás mal hablado,
le llamaba él el Xodorobisco, que es el entorno juvenil en donde él se movía y en donde él encuentra sus primeros intereses serios, profundos. Mira, aquí llega una invitada especial. Mi hija menor, Victoria. Entonces, este papa, gracias, hija. Este señor pues se dedica a estudiar, les repito, los temas de familia, y lo que quiere hacer principalmente, por ahí de los 40 y los 50, es contestar a las inquietudes de gente ordinaria, de jóvenes que en un momento dado se están planteando una vida matrimonial y familiar en un entorno hostil, ¿no? Porque estamos hablando del periodo de entreguerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eventualmente la ocupación comunista de Polonia y todo el este de Europa, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen estos tipos es atacar a la familia, atacar la dignidad del individuo, de la persona humana, y junto con ello la sexualidad, ¿no? Junto con ello la entrega del ser sin reservas que se juran primero de modo individual, de modo personal, los cónyuges y eventualmente a nivel institucional frente a la sociedad, frente a la sociedad y frente a la iglesia. Wojtyła quiere entender cómo es eso y quiere explicar a sus jóvenes qué es lo que hay que hacer en un entorno hostil como el que más o menos traté de describir. Pero de todo lo que se puede decir sobre este tema, me parece a mí, repito, hay que entresacar uno que me parece a mí de especial relevancia, que es el tema de la paternidad, ¿no? Porque cuando se habla de sexualidad y se habla de la posibilidad de la procreación, pues estamos hablando de la vida que hombre, mujer, esposo, esposa y, si se les concede, padres y madres, han de desarrollar, entrelazar juntos, cara a Dios, cara a la sociedad, frente a sus hijos. Entonces, lo que yo quisiera tratar de hacer de modo muy ordenado, espero hacerlo así, y que sirva para poder enfrentar todos los retos que ahora en este año tan controversial por diversas razones, no solamente porque estamos en este momento frente a una pandemia y una posible crisis económica y todas estas cosas que tenemos en la cabeza y que a algunos nos cuesta más que a otros y estamos sobrellevando. Lo que sí es verdad es que quisiera yo pensar, los últimos 50 años, nunca habíamos estado tanto tiempo en casa. Nunca habíamos estado tanto tiempo frente a nuestra esposa, frente a nuestros hijos, frente a nuestro cónyuge, frente a nuestros seres queridos, que los que podemos ver de alguna u otra manera por medio de estas redes sociales, pero lo que está claro es que en casita estamos guardaditos y los que habitan esa casita, ese hogar, somos nosotros, las familias que integramos la sociedad. Entonces, hago un esquema muy básico. Voy a tratar de explicar lo que es ser hijo y cómo el ser hijo se permite eventualmente al ser humano entenderse como posible respuesta al amor que le constituye en la existencia, y ya eso es apuntar hacia la posibilidad del amor esponsal. Y el amor esponsal, cuando es genuino y cuando hay una entrega honesta, sincera de los cuerpos y de las sensibilidades y de los espíritus, se abre la posibilidad de la paternidad. Y para ello, dejando a un lado pues lo que se pueda estudiar por ahí, ya sea en Wojtyła o no es el único que se puede estudiar, o Juan Pablo II, pero quizás es de los mejores. Yo quisiera más bien explicar esto desde mi propia experiencia como padre de familia, desde hace 18 años, casado, joven. Yo me casé de 23. Me casé por convencimiento, no por alguna necesidad ahí sociológica. Lo hice porque yo estaba profundamente enamorado de mi esposa. Bueno, lo sigo estando. Y decidimos emprender un camino que nos ha llevado por países y nos ha llevado a tener en este momento 4 hijos maravillosos. Ahorita ya les tocó conocer a la más chiquita. Pero todo eso ha sido
con esa tónica. Es decir, a ver, al igual que Wojtyła, a mí me toca hacer mis estudios doctorales en un entorno hostil, quizás yo ya no comunista, pero sí en un capitalismo difícil, en donde para una familia que quiera llevar un matrimonio santo, que se lo plantee, ¿no? Y también una paternidad bien desarrollada frente a unos hijos que todos sabemos están esperando vernos en acción y quererles y llevarles y hacerles, no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, primera parte, ¿no? ¿Qué es ser hijo? Cuando uno se plantea la posibilidad de... A ver, yo me tengo que reconocer como hijo. O me planteo la posibilidad de que algún día tendré un hijo frente a mí. ¿Eso qué significa? Pues yo, a mi modo de ver, algo muy concreto. Ser hijo significa la posibilidad de ser amado. El tú darte cuenta que en un momento dado hubo una pareja con todas sus cualidades y con todos sus defectos que decidieron encontrarse, decidieron quererse en un día específico, en unas condiciones específicas, y que de ahí fuiste tú posible. Y eso es a través de un código genético, de una cultura concreta, de una etnia, de un tiempo y un espacio, que eso abarca desde los cuentos hasta los sabores, ¿no? Muchos de ustedes sabrán que yo soy un apasionado del asado y de todas estas cosas que se hacen con fuego. Bueno, pues eso no es ninguna coincidencia. Yo soy de Monterrey y aunque no lo crean mis padres, que me están escuchando, pues ellos, no sé qué tantos asados hacían cuando yo era niño, pero de que algo me llegó de ahí, me llegó. Y es a través de esa cultura que ahora yo me planteo la posibilidad de llevar esa misma felicidad a los demás. Y ser hijo tiene eso. En un momento dado, llegar a la conclusión racional y después llevarla al plano de la acción, que ya implica voluntad, que ya implica libertad. El saberse querido en un momento específico. El saberse amado en un momento específico. Y es a partir de ahí que tu vida es posible, ¿no? Ahora bien, el saberse amado tiene dos dimensiones. El plano natural y el plano sobrenatural. Por el plano natural, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar, todo ser humano, para poder crecer, desarrollarse, llegar a la sazón, necesita cosas buenas. Necesita cosas buenas en una medida específica. Todos, para poder llegar a la sazón, y eso los especialistas en pedagogía y en psicología por las edades te pueden decir mejor que yo, lo que implica nacer, que tu madre pues te tome y te dé los abrazos necesarios para que tú te sientas sostenido en la existencia, que te dé el pecho, o cosa que hoy en día ya no se puede decir abiertamente porque hay gente que se pone un poco nerviosita porque darle el pecho al hijo implica sumisión de parte de la mujer y cosas así, es de todo, ¿no? No nos metemos ahí, pero ya, eso está latente. Que tú tengas tu primer experiencia siendo alimentado por tu madre, ¿no? La esencia de tu madre, eso es algo serio, ¿no? En una medida concreta, ¿no? Todos los que empezamos a ser papás, te sorprende la cantidad de veces que la criaturita te pide el pecho, bueno, le pide el pecho a la esposa, ¿no? A la mamá. Oye, pero es que yo como buen papá primerizo no salía de mi asombro de esas 6 o 7 veces que se pedía el pecho y con el tiempo, bueno, es que cada quien tiene su medida, ¿no? Habrá que alguien lo pida un poco más, un poco menos. Primera etapa, segunda etapa, las preguntas, empiezan, los hijos todos son filósofos porque preguntan sobre la realidad, preguntan sobre cómo ves tú la realidad, cosa que es un milagro. Saber a un hijo interesarse por algo que tú le puedes explicar, que él ha detectado en el mundo, es un milagro, ¿no? Que empiecen a formular conceptos a partir de lo que han visto en ti, eso se da en una medida. Los que tenemos varios hijos sabemos que hay algunos que los tienes que abrazar más que al otro, o que piden un tipo de comida y el otro no. Hay de todo, pero es una medida concreta del bien.
Y eso es lo que me parece a mí resume hasta cierto punto la experiencia de ser hijo. El darte cuenta que tú eres incapaz de detectar el bien. Necesitas forzosamente que alguien te lo explique, que alguien te lo presente, te lo haga llegar, te lo facilite. Y eso es lo que hasta ahora se ha logrado en el calor del hogar. La palabra hogar, hoguera, fuego, significa la luz a la cual uno se acerca para ser alimentado y ser calentado. Y ese techo que te cubre de la tempestad, de la contingencia. La cultura humana que conocemos hoy en día es posible gracias a que de repente hubo unos cuantos seres humanos que entendieron este mecanismo. Hay por ahí algunos críticos de este sistema que afirman que, bueno, ser sedentario, que es un poco lo que sucede con la primera gran revolución agrícola ahí en antaño, nos hizo ser un poco más flojones, ¿no? Lo que les interesaba a estos tipos, que lo dicen muy al estilo moderno, lo que les interesaba era seguir siendo cazadores y ser, ¿no? Ir de un lado a otro y a ver quién sobrevive. La cultura occidental, como la conocemos, la cultura actual, que es la cultura imperante, supone estabilidad y eso es lo que la vida doméstica te ofrece. Y es ahí, me parece a mí, punto número 2, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de uno saberse hacer cargo de uno mismo. Y es donde asoma la imagen el esposo, la esposa, el cónyuge. La palabra conyugal, ¿no? Supone hacerse del yugo, es decir, la carga de la vida propia y del que está al lado, que se hace en coparticipación. El esposo, la esposa, el cónyuge, los cónyuges, son los que de un día para otro deciden hacerse cargo de sí mismos y de la posibilidad de la paternidad, que eso lo haremos en el tercer punto. Me quedo en el segundo. Y también retomo lo que decía hace un momento, el hijo que se reconoce como ser amado en el plano natural implica recibir el bien con una medida, pero también implica recibir el bien sobrenatural sin medida. Y conecto perfectamente con el esposo. Y voy a decir por qué. Todos lo hemos vivido desde que comenzamos a interesarnos por la vida, ya después de una cierta madurez. Podemos imaginar al jovencito, la jovencita de 18 años, que se adentra al mundo civil, está entrando a la carrera, ya tuvo una preparatoria, una secundaria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el distintivo de esta etapa? Pues una cosa muy simple. Todo ser humano, cuando empieza a tomar esa madurez y empieza a darse cuenta que hace falta hacerse cargo de uno mismo, que eso es lo que implica la madurez, se da cuenta que quiere ser, antes que nada, conocido. ¿Qué significa ser conocido? Que la gente tenga el dato de nuestra existencia, más allá de nuestro entorno inmediato, que es el hogar. Yo me llamo Rafael Hurtado y hay muchos Rafaeles Hurtados por ahí sueltos, ¿sí? A mí de niño me decían Rafi. Cuando yo escucho Rafi, sé que me están hablando los que me conocieron de niño, pero allá afuera nadie me conoce como Rafi. Pues yo voy a tener que dar consistencia a ese nombre que yo recibí de mis padres, Rafael Hurtado, ¿no? Ser conocido, el dato de la existencia. El éxito de las redes sociales en nuestra época es precisamente que de un día para otro hemos salido del anonimato sin tener que salir de casa. Hay mucha gente que gracias a las redes sociales tiene el dato de nuestra existencia. Existo, al menos en imagen, a menos según un correo o una página de internet. Pero como también sabemos, no nos basta con ser solamente conocidos. Segundo punto, nos interesa ser comprendidos. Que alguien vaya mucho más allá de las fotos y de los videos y de las apariencias y decida tratar de ver qué es lo que hay dentro de esa cabecita, ¿no? Que le ponga like a la foto. ¿Ok? O sea, el like es esto. Alguien que me vio los ojos. Alguien que se dignó a escuchar esto. Y se siente bonito, ¿no?
Esto que también se dice hoy en día, el tema de la dopamina, ¿no? La dopamina no es que esté mal, es que simplemente es bonito saber que alguien le pone like a lo que tú escribes, a lo que tú haces, ¿no? Que traten de entender. Pero luego no nos basta solamente con que nos quieran entender, sino también nos interesa que nos acepten. Punto número 3. ¿Okay? Que quieran volver a vernos, que nos quieran volver a frecuentar. Ser conocido, ser comprendido, ser aceptado, ¿no? Ya sabemos también hoy en día que en las redes sociales hay gente que se deprime porque de repente les ponen unfriend. O se deprimen porque esa persona que le ha puesto like a todas las fotos ya no le puso like a esta que tú esperabas que iba a ser el gran boom. ¿Okay? Nos interesa que nos acepten, ¿okay? Que nos quieran volver a frecuentar. Pero también, por experiencia, sabemos que no basta con que haya 200, 300, 2000, 4000 personas que te aceptan. Los que tenemos redes sociales, eso lo van a saber todos ustedes, tenemos unos 2500 amigos en Facebook, pero siempre te terminan felicitando en tu cumpleaños 100. ¿No? Entonces, hay un filtro. Hay un filtro en donde te das cuenta que, haciéndole honores a la sabiduría clásica, eso que se dice, los amigos se cuentan con la mano, a lo que se está refiriendo es, va a haber pocos que realmente estén dispuestos a quererte de verdad. Es decir, no nada más ser aceptado para volver a verte y volver, no, es que van a quererse hacer cargo de tu vida. Cargo de tu vida. Y no me estoy metiendo en este momento en otra cosa más que en el plano de la amistad. Que alguien, que en un momento dado, tú sepas que cuentas con alguien más. ¿Okay? La amicizia clásica es el yo saber que no estoy solo. Ya es ahí donde empezamos a reducir el espectro y nos damos cuenta que son pocos los que van a estar dispuestos a hacerse cargo de lo que tú eres. ¿Por qué? Pues porque, como se dice en España, nadie somos monedita de 5 duros. Hay gente que te llega a aceptar y te entiende también que sale corriendo. Oye, pero es que pensé que éramos amigos. Sí, sí, sí. Es que ya me di cuenta que tú y yo simplemente no podemos estar, ¿no? A mí me da mucho orgullo. Yo tengo 10 años de vivir en Guadalajara. Y yo quiero mucho esta tierra que ha sido tan buena conmigo. Pero a diferencia de donde yo soy, que es Monterrey, fíjense, en Monterrey, cuando tú a alguien, en un momento dado, tú le puedes decir a alguien, mira, la verdad es que tú y yo no vamos a ser amigos, ¿ok? Me caes muy mal, ya te entendí perfectamente, hablas muy feo, ese gesto que tienes todo el tiempo con el ceño fruncido, no estoy aquí confesándome de nada, nos ha pasado a más de uno, pero eso no quiere decir que nos veamos mal cada vez que, ¿no? que convivamos por ahí. Aquí en Guadalajara es un poco más difícil, ¿no? Aquí en Guadalajara, bienvenido, usted es muy bueno, pero por atrás a veces te enteras que no es tan fácil que la gente te diga en la cara las cosas. Independientemente de este ejemplo un poco raro, lo que quiero que quede muy claro es que sabemos con mucha precisión, hoy en día, más que nunca quizás, que los amigos de veras, la gente que está dispuesta a hacerse cargo de ti y tú de ella, son pocos. Y eso no quiere decir que no estemos dispuestos a abrirnos a la sociedad. Es simplemente, a la hora de la verdad, no podemos tener en la cabeza tanta gente, ¿no? Y hay que estar viendo qué hacer, ¿no? ¿Por qué? La quinta dimensión de las necesidades espirituales del hijo, del niño. Cuando tú estás dispuesto a querer a alguien de verdad, te das cuenta que se cometen errores. Y eso presupone la posibilidad del perdón. ¿Okay? O sea, si yo me meto en serio en la vida de alguien, puedo equivocarme. Entonces tengo que estar dispuesto a perdonar. Como decía mi maestro Alejandro Llano, el hermano de Carlos Llano, fundador de aquí de la Panamericana, dice, cuidado con la persona a la que tú quieras ayudar. Puede que no te lo perdone nunca. Claro, tomarse en serio una relación implica necesariamente la posibilidad del error.
Y aquí entramos en la paradoja del esposo, que es la siguiente. Desde un plano natural, yo necesito el bien concreto en una medida. En el plano sobrenatural, en el plano espiritual, necesito ser conocido, comprendido, aceptado, amado y perdonado sin límites. Sin límites. Pero hay un problema. Cuando yo lo necesito para mí. O sea, yo necesito que más gente me acepte, que más gente, en la medida de las posibilidades, se interese por mi vida, y siempre estaré yo dispuesto a seguir explicándome más. Y si cometo un error, estoy dispuesto a, oye, pues perdóname, ¿no? Pero me doy cuenta que soy limitado a la hora de darle eso yo a alguien más. Cuando estamos hablando del amor entre el hombre y la mujer, que es algo así como un paralelo a lo que acabo de decir en el mundo de la amistad, yo me doy cuenta que me interesa seguir conociendo y entendiendo lo más que puedo de la mujer que está ahí enfrente. Hablo en este momento en mi situación. Pero me doy cuenta que soy muy limitado. Tengo necesidades infinitas de ser comprendido, pero soy limitado para entender. Tengo necesidades infinitas de ser amado hasta el último recoveco de mi personalidad, pero soy limitado a la hora de dar esto. Siempre estaré dispuesto a que me perdonen, pero no sé hasta qué punto estoy dispuesto a perdonar. Esa es la gran paradoja. El esposo, la imagen del esposo, es el que se da cuenta de esto. El que se da cuenta que si ha de llevar este interés por existir y este interés de llegar más lejos en el mundo, no solamente de la acción, del mundo profesional, de los estudios, de la investigación, lo que le quieras poner, si realmente te quieres meter en serio en la vida de los demás, necesariamente, has de tener que aceptar que estás limitado para hacerlo. Y esto es una cosa que desaira un poco. La gente se preocupa. Es que hoy en día las relaciones entre el hombre y la mujer están muy lastimadas porque ya nadie se aguanta a sí mismo. Estamos en una etapa histórica en la que me parece que esto que acabo de decir ha quedado clarísima. Somos limitados para amar. Somos limitados para amar. Pero esperamos amor infinito. ¿Qué es lo que desde hace algunos siglos nos ha dicho el cristianismo, en concreto, desde el Concilio de Trento? Pues una cosa muy clara para mí y para Wojtyła es que el matrimonio es sacramento precisamente por esto. Porque cuando estamos hablando del amor entre un hombre y una mujer, que están dispuestos a amarse con el cuerpo, o Dios mete mano directamente de modo sobrenatural, o esto no tiene ningún sentido. Querer ver el matrimonio y la vida familiar desde una perspectiva meramente natural y solamente natural, pues estamos de suyo limitando todo el asunto. En cambio, ante la apertura del mundo sobrenatural, del mundo de la gracia, de la realidad de la gracia sacramental, entonces ya no tiene tanto problema, porque es literalmente Dios que está metiendo mano en esa relación, en donde Él, desde su infinitud, se encargará de hacer que esas fallas humanas sean más llevaderas. De ahí la famosa frase de mi maestro Rafael Alvira: más sacramento, más duración matrimonial. Lo dice con otras palabras, pero es lo que quiere decir. Más religión, más familia, claro. Porque ¿qué es lo que me recuerda lo eterno en mí? Pues, precisamente, el mensaje de eternidad. ¿Y por qué es importante hablar en estos términos? Pues porque la vida de los hijos, ahora sí me meto al momento en que el esposo se plantea ser padre, habíamos dicho hijo, esposo, padre. Cuando el padre aparece, se da cuenta que de algo que suponía su propia limitante, aparece algo infinito. ¿Qué es lo que aparece? El amor a su esposa que se materializa en la vida de los hijos. La vida de un hijo es eterna. Es eterna. Lo único que nos vamos a llevar a la vida eterna es la vida de nuestros hijos. Nada más.
O hay algo de eternidad en mi relación matrimonial, o estamos hablando de otra institución. Los hijos son eternos. Aparece el hijo. Ahora sí, entonces se cierra el círculo, ¿no? Yo decía hace un momento que el hijo aparece, ya estoy terminando, a menos que me pidan más, pero el hijo aparece como aquel ser que necesita ser amado, que necesita que se le dé todo en una medida, desde un plano natural, y en un plano sobrenatural sin medida. Para luego él darse cuenta que si quiere él retornar eso que ha recibido, que es la vida propia, va a tener que tener esta apertura al mundo sobrenatural. Porque la vida de su hijo, eventualmente, será también eterna. En otras palabras, de lo que hay que hablar en el matrimonio, la familia, la paternidad y todos estos conceptos que son análogos, es, a mí me parece, el concepto por excelencia pedagógico. Y es el siguiente. Frente al ser amado, hay que recordarle constantemente, qué bueno que estás aquí. Es bueno que tú estés. Un matrimonio que aspira a permanecer como tal, la mitad de las palabras que se tienen que decir mutuamente es, qué bueno que eres mi esposa y qué bueno que eres mi esposo. El padre de familia que quiere llegar lejos con sus hijos, independientemente si estudió aquí o estudió allá o tiene esta o aquella profesión, el 90% del mensaje que tiene que recibir ese hijo es, tú estás aquí por un acto de amor. Digo, no te vas a poner en plan filósofo con un niño, ¿verdad? Tú estás aquí porque yo a tu madre la amé en la infinitud del Señor. No, pero qué bueno que estás aquí. Tú estás aquí por una razón sobrenatural. Tú estás aquí porque amé con locura a tu madre. Y ella me contestó. Y Dios nos contestó con tu vida. Ya después de eso, a estudiar a donde quieras y que el deporte que quieras, lo que sea, pero que quede claro ese mensaje. Yo como profesor también lo he vivido en la universidad. ¿Cuál es el éxito en el aula? Pues hacerle ver a los alumnos que tú estás entusiasmado con que ellos estén ahí. ¿Qué oportunidad nos está dando esta pandemia? Y con esto cierro un poco. Pues que por primera vez vamos a tener mucho tiempo para tratar de abarcar este mensaje. Y yo no sé qué va a pasar con la economía. Yo no sé si se van a forrar los de Rappi o los de Uber, o si los restaurantes van a cerrar definitivamente, o si vamos a tener que hacer las clases online o no. Yo lo único que sé es que por primera vez en mi vida estoy más tiempo frente a mis hijos, diciéndoles que los quiero con todo lo que hago. Y estoy frente a mi esposa, que si no fuera por ella yo no sería padre, y buscando la manera de hacer ver qué bueno que estamos aquí. La gente se asusta porque esta pandemia ha traído más divorcios y está por todos lados. Ha aumentado el nivel de toda clase de vicios, de violencia intrafamiliar, porque en el fondo me parece que este mensaje no está claro. La gente se asusta porque no sabemos cuándo vamos a regresar a la sociedad. Oye, pues yo no sé. Lo que sí sé es que estoy frente a las personas que más me importan. Ser padre de familia significa tener esto claro. Tener esa claridad de que esta esposa y estos hijos están aquí por decisión propia mía, por esas disposiciones naturales y sobrenaturales que yo traté de enfrentar. Y que con la ayuda de Dios, me parece a mí, que se ha ido logrando. La cultura sale adelante porque hay una cantidad importante de hombres y mujeres que han dicho que sí a esto, quizás no tan conscientes, pero ahí está. ¿Cuándo una cultura está destinada a acabarse? Pues cuando no hay niños. ¿Y cuándo no hay niños? Pues cuando no hay en los hogares este mensaje, no se expresa de modo más claro. En fin, eso es un poco lo que les quería transmitir. Espero no haberlos mareado demasiado. No sé si hay oportunidad de hacer alguna pregunta.
Yo En estoy efecto. encantado de contestar lo que ustedes me pidan. Primeramente, les mandé, no sé si existe esa palabra primeramente, no importa. Les mandé un Google Forms en el chat, porfa, si lo pueden llenar. Es para darle las gracias a nuestro ponente de hoy. Y vamos a iniciar con la sección de preguntas. Primero, Romeo Villarreal nos pide el micrófono. Sí. Romeo, ¿puedes hablar? Sí, sí, claro. Gracias. Hola, Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal, Romeo? Ahorita hablaste pues de nuestras limitaciones, en nuestras posibilidades limitadas y nuestras necesidades ilimitadas. En Sí, una sí. realidad como la que estamos viviendo ahorita, que no solamente nos recuerda la limitación, sino también nuestra precariedad, ahorita en los momentos que estamos Claro, viviendo, ¿cómo hacer claro, posible claro, claro. eso, el superar esto? Claro, muy bien. Te agradezco mucho. Romeo, para empezar, que sepan que es colega mío de Monterrey, arriba la Sultana del Norte. Sí, bueno, ahí tú lo dijiste muy bien, o sea, el tema de la limitación material, a ver, la precariedad, en un momento dado, o sea, nos hemos subido a ese barco que nos propuso la modernidad, que de alguna manera ya llevamos algunos escasos 20 años en los que se empezaron a poner en duda todas estas cosas que nos ofreció la sociedad industrial, un desarrollo permanente en una dirección, ¿no? Con una pendiente positiva, ¿no? Como le gusta a los estadistas, ¿no? Un crecimiento, ¿no? En el caso de, si no crecemos, decrecemos, otra de esas frases que se dicen mucho en el management, ¿no? O no crecer es decrecer y más. Entonces, en un momento dado pasa lo que está pasando, ¿no? Que por una razón que hasta ahora no se sabe muy bien si es un tema de complot o si es realmente una enfermedad que no conocíamos, etcétera, etcétera, nos hemos dado cuenta que no tenemos el sartén por el mango. Y en un momento dado puede haber un cambio a nivel global. Nos decía mi maestro Alvira, quizás esta es la más grande enseñanza de esta época, que el mundo desarrollado tecnológico, así como nos ha dado un desarrollo aparentemente global, en un momento dado puede haber un parón global. Entonces, pues mira, yo ante eso diría lo siguiente. Quizás hay que hacer alusión al pensamiento cristiano clásico. Es cuando hay un crecimiento exterior marcadamente limitado, es el momento de un crecimiento interior. Es el momento de mirar hacia adentro. El problema de eso es que ¿quién nos enseña a mirar hacia adentro? ¿No? Uno puede leer libros de espiritualidad y uno puede ponerse a estudiar ciertas cosas que más o menos le van a marcar un camino, ¿no? Para rendir honores a esa frase maravillosa del pensamiento hispánico, otras palabras, te busqué fuera, pero en realidad estabas dentro, ¿no? Entonces, en una perspectiva doméstica, yo lo que he hecho y recomiendo ampliamente es aprender, desarrollar la habilidad del diálogo con los que están en el entorno inmediato. Desarrollar el diálogo con los que están en el entorno inmediato. ¿Y qué es dialogar? ¿No? ¿Qué es dialogar? Pues buscar el logos entre dos. Y el logos es la sabiduría. No es platicar sin más. No es hablar de la cotidianidad, que está muy bien, porque hablar de lo cotidiano te apunta hacia a lo complejo y a veces lo complejo también te regresa hacia lo más básico. Pero realmente entablar una conversación que busque la sabiduría. Y aquí va el tip importante. ¿Qué significa buscar la sabiduría en lo que está pasando? A ver, esposa, hijos, ¿cómo te sientes? ¿Qué traes dentro? Esto que está pasando, ¿cómo lo estás viviendo? A mí me tocó en este momento tener en mi casa, que era de ustedes, una niña de 13 años que ya está haciéndose adolescente. Bueno, pues ya me tocó tener
aprovechar este entorno para hablar de un sinfín de temas que implican inclusive ya en la parte afectiva, ya empieza a vestirse como si tuviera 18 años y ya ahora anda ahí interesada con los chavitos y cositas así. Entonces, qué maravilla aprovechar esta oportunidad porque puedo hablarle yo, no el colegio. Y así lo puedes extrapolar a todo lo que está ahí en tu casa. En resumen, ante esta limitante externa, no depende de mí salir y si el tapabocas o no el tapabocas, sí es un momento para regresar adentro y buscar la sabiduría con los que están enfrente. Y buscar la sabiduría significa saber desde tu trinchera como papá qué traen dentro. ¿Qué traen dentro? Y propiciar, generar un ambiente que haga que saquen eso. Eso es la mayéutica socrática. Es como propiciar la sabiduría. Y la sabiduría significa un ambiente propicio para que eso salga en confianza. Yo por eso les he dicho hasta el cansancio que hay que hacer muchos asados en esta época. Porque cuando hay una buena comida y hay una buena música, se propicia el ambiente que permite el diálogo. Espero haber contestado, Romeo. Siguiente pregunta, muchísimas gracias. ¿Puedes clarificar, por favor, por qué no se puede ser una persona madura sin ser padre? Bueno, es que la madurez, vamos a ver, aquí sí, efectivamente, qué bueno que se pregunta esto, porque como, y me incluyo a mí mismo, ¿no? Entendemos esto desde una perspectiva meramente técnica, ¿no? ¿Qué significa ser padre? Saberse hacer cargo de la vida, ¿ok? No todos tienen ese privilegio. Hay gente, hay hombres y mujeres que en un momento dado, como todos lo sabemos, son infértiles. Pero eso no quiere decir que no puedan ejercer la paternidad quizás de un modo más genérico. Ser papá significa saberse hacer cargo de la vida, con responsabilidad, diría Karol Wojtyła. Entonces, sí, en un momento habrá por ahí algún soltero, habrá por ahí alguna persona que pues a lo mejor no tuvo sus hijos propios, pero se sabe hacer cargo de la vida de la gente con la que le rodea. ¿Y qué significa saberse hacer cargo de alguien? Pues lo que acabo de decir, saberse interesar por lo que trae dentro. Ser papá es eso, ¿no? La madurez, ¿quién se puede hacer cargo de alguien? Pues el que ya se sabe hacer cargo de uno mismo. Pero yo no me puedo hacer cargo de mí mismo si alguien no me enseñó cómo. ¿No? Por eso, cuando se cometen errores a temprana edad, en concreto antes de los primeros 12 años, es lo mismo que el lenguaje. Si yo no aprendí a hablar inglés antes de los 12 años, lo voy a aprender después, pero con dificultad. De la misma manera, si a mí nadie me explica que ser persona humana significa darse a los demás como don, dar la propia existencia en la medida de las posibilidades de la gente con la que me rodeo, y habrá algunos que tengan la vocación al matrimonio, y eso va a implicar entregar el ser completo, sin reservas, incluyendo su fertilidad. Eso es, si yo no tuve eso, pues entonces con dificultad voy a poder hacerme cargo de nada. Tiene que venir alguien como Jordan Peterson, que está tan de moda en este momento, que te lo dice de otra manera, pero creo que tiene mucha razón. A ver, si tú quieres hacerte cargo de la sociedad, primero aprende a hacerte cargo de tu casa, de tu cuarto. Yo sospecharía muchísimo de alguien que se quiere hacer cargo de la economía mundial si su casa es un desastre. Algo tan sencillo, o su propia salud, o su propia psicología. O sea, saberse hacer cargo de uno mismo lleva eventualmente a buscar hacerse cargo de grandes proyectos fuera de uno mismo, incluyendo la vida de los demás. Ahora, esto, lógicamente, que no se hace de modo perfecto. No podemos ser perfectos. Somos tendencia a la perfección. Eso en la vida eterna lo vamos a entender. Pero lo que sí está claro es que desde esas dificultades que uno va superando es en la medida que uno puede hacerse cargo de grandes proyectos. Y de los grandes proyectos que te puedas hacer cargo, quizás el más interesante es la vida de las personas concretas con las que tú interactúas. El gran proyecto de la vida interior de los demás. Eso es lo que tendría que decir al respecto. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, también anónima. ¿Cómo le haces si no eres fruto del amor, entre comillas, de tus padres, sino de nuevo, entre comillas, una noche? ¿Cómo saberte amado
que tu existencia fue querida? Claro. Eso, efectivamente, otra gran pregunta que agradezco muchísimo porque hasta ahora he hablado yo del contexto del amor matrimonial, ¿no? Donde se supone que esto debería ser el día a día, o lo habitual, ¿no? Amar a tu esposa un día y que ese amor se traduzca en la vida de un hijo. Hay que recordar un concepto también básico en todo lo que es teoría de matrimonio y familia, que los padres son co-creadores de la vida de los hijos, no son completamente creadores, ¿no? El que crea el alma, el que infunde el alma es Dios. Y si Dios hace algo, lo hace con toda su eternidad. Si no, no sería Dios. Entonces, cuando hay materia apta para la vida, se infunde el alma, independientemente que el contexto sea el mejor posible desde la perspectiva humana o el peor posible, ¿no? Ese es uno de los principales argumentos contra el aborto. Es decir, a ver, es que el niño no fue querido, no me voy a ir a los extremos. Simplemente ese niño no fue querido o no es el momento para tenerlo. Lo primero que tiene que recordarse es que tú no eres la causa absoluta de la vida de esa criatura que en ese momento ya está en el vientre de la madre. Tú eres copartícipe. Puede ser un buen copartícipe o un mal copartícipe, pero copartícipe al final. Y la vida de ese niño se sostiene en la infinitud de Dios. Entonces, y eso, qué bueno que me lo preguntan, porque a mí me parece que por primera vez en la historia, este va a ser uno de los grandes problemas psicológicos a atender. Que habemos por ahí muchas personas que a lo mejor no lo tenemos muy claro. Digo, no, yo una cosa que digo mucho en mis clases es, mira, tú lo primero que tienes que ir a preguntarle a tus papás es, cuando nací yo, ¿qué estabas haciendo? Cuando me concibieron a mí, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando? ¿No? Y habrá una respuesta. Ya la va a haber. Porque ya tenemos mucha conciencia de que estas cosas se hacen en momentos específicos de la fertilidad de la mujer, del evento económico que propicia que venga otro hijo. Ya hay una respuesta. Entonces, resumiendo, independientemente de las circunstancias, hemos de recordar que somos criaturas de Dios. Y Dios ama desde su infinitud. Entonces, el saberse amado por Dios es la antesala que permite el sentirse amado por los padres. Cuando el amor de los padres no basta, no es suficiente por algún problema de contingencias, por supuesto que hay problemas. Claro que los hay. Pero me parece a mí que estamos capacitados como hijos de Dios para superarlos, ¿no? Estamos capacitados para eso. ¿Cómo lo vamos a superar? Pues yo les puedo garantizar que en una proporción importante de aquellas personas que han tenido esa duda existencial, se han topado con alguien al lado que sí les da ese trato. No es lo mismo, pero es algo. Un ejemplo clarísimo, aunque no lo crean, lo vemos en la vida de Juan Pablo II. Karol Wojtyła, ustedes lo sabrán, perdió a su madre a los 9 años, a su hermano mayor a los 11 y a su padre a los 18. Y es en ese momento, lo dice él en varios textos de autorreferencia histórica, en donde él dice, es el momento en que he entendido el concepto de soledad. Pero fue gracias a un poeta, Jan Tiranovsky, que era uno de estos señores profesores que nunca se casó, pero que se dejó la piel por toda la vida parroquial y la enseñanza del verdadero cristianismo en Polonia, en Cracovia, que eventualmente Juan Pablo II empezó a desarrollar sus habilidades espirituales, intelectuales, y dicho sea de paso, Jan Tiranovsky introduce a Karol Wojtyła a la vida de San Juan de la Cruz. Y es ahí donde Karol Wojtyła desarrolla un afecto especial por la cultura hispánica, por nuestra cultura, gracias a Jan Tiranovsky. Entonces, yo le diría, si por ahí hay alguien que tiene un poquito esa duda, pues acérquese a su alrededor y yo les puedo garantizar que por ahí Dios les estará esperando, ¿no? Con alguna amistad, con algún maestro que va a dejarse la piel por ustedes. Todos lo hemos vivido de alguna manera. Sí. Ok. Siguiente pregunta de Carolina Villarreal.
Ser hijo, ser esposo, ser padre. A veces pienso y siento que de estos tres la clave está en los esposos, el amor esponsal. De ahí se puede amar a los hijos. Y si se es buen esposo, se puede ser mejor padre. ¿Será que la clave está en la libertad tan grande del amor esponsal? Muy bien. Sí, ya se ve que todos los Villarreal me están preguntando cosas. No están pagados. Villarreal, típico de Monterrey. Sí, yo definitivamente, porque, a ver, ¿cuál es el momento crucial de estas tres etapas? Ser hijo, saberse amado, ser padre, haber ya dado el paso, pero el intermedio es precisamente la conyugalidad, el amor esponsal. Es el donde te juegas el todo por el todo. Porque sin esa entrega, sin reservas que viven los esposos, la cual se dará en la medida que hubo antes en la infancia y en la adolescencia un ejemplo a seguir al respecto. El todo por el todo se da en el encuentro conyugal, ¿no? Ahora, como se dice cada vez más, haciendo alusión a San Agustín, el abrazo conyugal, o sea, la alcoba, ¿no? Entonces, cuando eso se da en ese entorno de absoluta confianza, es desde esa racionalidad por la cual se da la bienvenida a los hijos que pueden venir, que no necesariamente vendrán, pero pueden venir. En su libro, Carl Wojtyła, Amor y Responsabilidad, me parece que es sumamente claro en esto. Dice, para que exista esa responsabilidad de la paternidad, presupone el amor conyugal, es decir, la entrega del ser sin reservas. Pregunta que me hago yo a mí mismo ante lo que estamos diciendo. ¿Cómo se da esa entrega del ser sin reservas? Pues es una entrega que supone la fertilidad. Y la fertilidad presupone la parte más creativa de la persona. Hay dos dimensiones eminentemente creativas en el ser humano. La posibilidad de ingeniar ideas y la posibilidad de encarnarlas en la vida concreta de los hijos. Entonces, si crear significa sacar de uno mismo, por eso solamente Dios puede crear, porque no necesita nada para crear más que sí mismo. Los seres humanos, esto no lo explico yo, lo explica mi maestro Miquel Santamaría en un libro extraordinario que se llama Saber amar con el cuerpo, pues ahí va junto con pegado con Carl Wojtyła. Dice, la capacidad de ingeniar, la capacidad de desarrollar el intelecto es sacar de uno mismo. Pero también, y quizás de modo más radical porque presupone la voluntad y presupone la corporeidad, es la posibilidad de participar en la creación de un ser humano, coparticipar en la creación de un ser humano. Y eso es la responsabilidad. Eso es la responsabilidad. Entonces, contestando en concreto a la señora Carolina, señorita, totalmente de acuerdo con esa idea. La conyugalidad, el amor esponsal, es el momento crucial del amor entre el hombre y la mujer. Ok. Siguiente y penúltima pregunta. Lo manda a preguntar Milena Vera. Mi ser limitado también incluye... Primero manda salud, por cierto. Mi ser limitado también incluye que tengo heridas. ¿Qué aconsejas a todos los jóvenes solteros que sienten que su vocación es el matrimonio? ¿No formar una familia hasta que descubra sus heridas? Bueno, pues esa es también, me parece a mí, una pregunta muy de nuestra época, porque ya ahora la psicología de nuestro tiempo empieza a hablar en esos términos, las heridas, ¿no? Las heridas. Yo sé que eso ya se decía con otras palabras desde antes, pero sí, todos, de alguna manera, todos sabemos que nos hemos movido en una cultura que yo históricamente le atribuyo a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde cunde una incertidumbre planetaria, porque planetaria lo digo en el sentido que ya se planteaba irse a la Luna, entonces ya no nada más es ir a países. Hay una incertidumbre considerable sobre lo que puede pasar, sobre lo que los seres humanos somos capaces de hacer en un momento de desesperación. Entonces hemos estado en una especie de estado de alerta, valga la redundancia, ¿no? La incertidumbre
a más no poder. Entonces, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y si te pones a estudiar la historia de los conflictos bélicos en los últimos 70 años, pues te darás cuenta que ha habido cosas quizás muy sutiles y no tan flagrantes como Hiroshima y Nagasaki, pero ahí la llevamos, ¿no? Empezando por el aborto, ¿no? Sin meterme en mayores polémicas. Entonces, hay mucha incertidumbre. Entonces, y eso se nota en las relaciones paternofiliales y las relaciones conyugales. La gente, hoy en día, yo como cuando digo la gente no lo digo en sentido despectivo, la gran comunidad de los hijos de Dios tienen muchas incertidumbres. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que somos capaces de hacer cosas terribles. Entonces no me puedo abrir lo suficiente. No me puedo abrir. Y adivina qué, si tú como padre no te abres lo suficiente por un tema de incertidumbre heredado por algo que no tiene nada que ver contigo, pero que así lo recibiste, por un tema histórico, es decir, si eres hijo eres baby boomer y tus padres estuvieron ahí en la guerra y ya no saben qué hacer con sus vidas, entonces el hecho que tú no hayas recibido, retomo lo que dije al principio, desde una perspectiva natural y una perspectiva sobrenatural, lo necesario para tu crecimiento, eso genera una herida. No me voy a ir a los extremos de que si hubo un maltrato exagerado, si el papá era un desgraciado, si la mamá era una desobligada, no voy a decir eso. Pero lo que sí te puedo decir es, si tú no recibiste en la medida necesaria, psicológica, afectiva, lo que tú necesitabas para crecer, eso ya genera una herida. Entonces, quizás el ejemplo más ilustrativo nos da otro maestro que yo quiero muchísimo, Juan Luis Lorda, en su libro Humanismo, los bienes invisibles. Cuando habla de la familia, dice, el ser humano está capacitado, dice él, para en un momento tornar esa carencia en una oportunidad. Cuando tú perdiste a tu padre o a tu madre a temprana edad, es desde esa carencia que tú, con la ayuda de Dios y la gracia sacramental, puedes tornar eso en una fortaleza. ¿Esto qué significa? Pues, en palabras de Lorda, el que no tuvo padre o madre, la única solución para eso es que él decida convertirse en un buen padre o una buena madre. Que él lo decida. Otra cosa es que ya, si la herida es una cosa mucho más compleja, pues sí habrá que empezar a ver si te tratas o no, o si consultas a un especialista. Pero creo que el principio sigue siendo el mismo. Tener los pantalones, o la falda, o como se tenga que decir hoy en día, para no dejar a nadie fuera. Tener la fuerza interna de ver una herida en serio y decir, necesito ir a atenderme con un especialista, eso implica una decisión sobrenatural hecha por ti. Y eso ya presupone la ayuda de Dios. Y aplica para vicios, y aplica para fracasos. El tú tener esa fuerza interna es un don, ¿no? Entonces, me parece a mí movido por la caridad, por el deseo de amar. Así yo hablo, y con esto termino la respuesta. Yo cuando conocí a mi esposa, yo tenía 20 años, ella tenía 18, cumpliendo 19, en Monterrey. Yo cuando dimensioné la mujersasa que me conseguí, me di cuenta que yo era un sinvergüenza, un joven que andaba ahí haciendo todo menos lo que tenía que hacer para ser digno del amor de una mujer así. Y es ahí donde yo descubrí un poco lo que trato de explicar. Es una decisión personal. Desde las heridas, sí, pero deseoso de superarlas. Y eso ya agrada a Dios. Para mí, una definición muy básica de gracia santificante es Dios que te sonríe. Lo que pasa es que cuando Dios sonríe, sonríe desde su infinitud. Y eso significa el cosmos entero se tiene que organizar para que eso que estés haciendo se haga y se haga bien. Así lo veo yo. Muchísimas gracias. Última pregunta. Nos la mandan por privado. ¿Es necesario sanar la relación con el padre para poder ser un buen esposo y luego padre? ¿Y si la madre sustituye esa figura paterna es igual? A ver, me parece que eso ya es una pregunta que se mete a un aspecto ya muy, muy de detalle, ¿no?
me remito un poco a lo que en este momento en la cultura popular nos ha traído esta mujer, Meg Mecker, o Meg Micker, o sea, ¿cómo se pronuncia? Según yo es en alemán, entonces es Mecker, pero si es en inglés es Micker. En su libro maravilloso que se llama Padres Fuertes y Hijas Felices, ¿no? Y luego sacaron otro que se llama Padres Fuertes, Hijos Felices, y luego sacaron otro que son los 10 hábitos de la madre que hace las cosas muy bien y todo esto. Entonces, ¿cuál es la tónica de estos 3 libros? Con datos científicos. Esta es una mujer que se ha metido en este mundo, no es filósofa, pero pues ya es que los filósofos y los estudiosos del mundo de la psicología, de las estadísticas, buscamos el bien humano. Entonces, ¿cuál es la constante aquí? A ver, estamos hablando de un amor personal. Si mi padre es un desgraciado, lo voy a resentir. Y algo tengo que hacer al respecto. Y puede ser que ese padre o esa madre no quieran dejar de ser desgraciados, aún sabiendo el daño que te están haciendo. Y sí puede haber, pues como lo acabo de decir, ante esa duda existencial que todos hemos sentido en mayor o menor medida, ante la imposibilidad de que ese ser, que se supone que es el ser que es co-creador de nuestra vida, no está consciente de lo que está haciendo. Puede haber sustitutos, pero solamente en una parte. El amor de mi madre y el amor de mi padre son únicos. Habrá quien pueda hacer sus veces, pero nunca será lo mismo. Yo lo que necesito para crecer como persona y aspirar a ser un buen esposo y un buen padre es que mi padre y mi madre me tomen de sus brazos. ¿Okay? Y yo, si aspiro a que mis hijos sean lo mismo, tienen que ser estas manos las que los carguen. Y esta frente que ha perdido cabello tenga una razón de ser, que es las desveladas y es levantarse en la madrugada para esto y para el otro. O sea, es un amor personal. No es una cuestión de meras funciones que, como hoy en día, muy al estilo técnico, puedo sustituirlas como si fuera una maquinita que simplemente cambio engranes o cambio foquitos. No, es el amor personal. Oiga, entonces lo que usted me está diciendo es que ya nos va a ir mal, porque si yo tuve un papá que es un desgraciado, o una mamá, no digo qué, pero unos padres que a lo mejor no se pudieron poner de acuerdo con mi vida, entonces ya no tengo futuro, ¿no? Sí tienes todo el futuro, pero tienes que mirarlo ahí. Tienes que entender, el pasado está para ser retado y está para aprender de él, no para repetirlo, ¿no? Termino la respuesta diciendo, hay un chef italiano, Massimo Bottura, que tiene restaurante, Osteria Francescana, que está en Módena, Italia, que ha sido nombrado el mejor restaurante del mundo. Y él dice una cosa que hasta la fecha le doy vueltas y no puedo dejar de sorprenderme. Claro, dicho por un chef que entiende la felicidad con la comida, es lógico que diga algo así. Dice, el pasado, o sea, lo tenemos para aprender de él, no para repetirlo. Estamos aquí no para verlo con nostalgia, sino para entenderlo mejor y llevarlo al futuro. Y eso aplica para los sabores, para los colores, para las texturas, para los textos, para todo. Si tú tienes un padre o una madre que se le dejaron la piel por ti suficientemente bien, o a lo mejor no tanto, mucho tienes que aprender de eso. Mucho tienes que aprender, pero para aprender, pues te tienes que meter en serio en la vida de ellos y saber qué pasó. Y eso me parece a mí algo que nos va a llevar con el tiempo, y termino con lo que decía la pregunta que me hizo Romeo. ¿A qué hacer hoy en día? Pues es que dialogar significa buscar la sabiduría, y la sabiduría entre personas significa saber la razón de ser de nuestra propia existencia frente a nuestros padres y frente a nuestros hijos, ¿no? Entonces, simplemente eso. O sea, sí, tienes que buscar a tu padre y a tu madre, y si no funcionan las cosas, hay que buscarlos, porque nada va a sustituir eso.
En apariencia puede sustituirse, momentáneamente puede sustituirse, pero solamente los que son tu origen son los que pueden dar razón en serio de tu vida. Nadie más. Nadie más. Y esto lo digo también consciente de que hay gente por ahí que ha sido adoptada. Bueno, ¿cuándo llegó la calma? Yo lo he visto en múltiples casos. Cuando fueron a enfrentar a los padres originales y les preguntaron, ¿qué pasó? Esto, muy bien. Hasta ahí. Hay quienes todavía no lo pueden hacer, pero yo conozco mucha gente que lo ha hecho y no descansaron, teniendo unos padres adoptivos extraordinarios, no descansaron hasta que le vieron la cara al padre y a la madre. Dijeron, a ver, ¿qué pasó? Mira, ya te explico, bye. Es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias en general por todo. Para cerrar, ¿qué libros nos puedes recomendar para profundizar sobre esto? Estaban preguntando por uno que dijiste de Juan Pablo II, pero Sí. nadie tomó apunte, porfa. Muy bien. Pues voy a aprovechar para hacerme publicidad a mí. Si quieren saber más del Perfecto. tema, lean mis libros. No, no se crean. No me lean a mí. La verdad es que no pierdan el tiempo conmigo. Tienen que leer, o sea, si tú quieres meterte en serio al tema del amor matrimonial y conyugal, hay que leer Amor y Responsabilidad de Carol Wojtyła. Amor y Responsabilidad de Carol Wojtyła, Juan Pablo II. ¿Okay? Ese es un libro que no puedes no leer en serio. Es muy difícil. Está escrito en los años 60. Es un libro filosófico. Si quieres una versión un poco más acercada a gente no especialista, repito, el libro de Miquel Santamaría, Saber amar con el cuerpo. Saber amar con el cuerpo. He de decir que estos son libros escritos por hombres, dirigidos a todo el mundo, pero se les nota muchísimo que están pensando en los dos sacerdotes, que confiesan gente y saben perfectamente que aquí los que hay que arreglar es a los varones, ¿no? A los varones son los que tenemos que arreglar para que entiendan lo que es una mujer. ¿Okay? Pero ya hay un libro que me parece que toda mujer debe leer, que es este, El privilegio de ser mujer, de Alice von Hildebrand. Es un libro pequeñito. Alice von Hildebrand es una filósofa, esposa de un gran filósofo, Dietrich von Hildebrand, que colaboró mucho con Juan Pablo II. Experto en el amor. Tiene un libro fabuloso, Dietrich, el esposo ya fallecido, sobre la esencia del amor. Pero eso es una cosa imposible, eso ni se metan ahí. Es de esos libros que no se puede, a menos que seas un filósofo especializado. Pero esta mujer, me parece a mí que este gran libro ya está muy mayor. Yo hice la traducción de este libro y yo quería traerla a México para que nos viniera a platicar, pero ya tiene 96 años y ya al parecer ya no sale de su casa, es una pena. Pero ahí tengo el correo que me contestó y me agradeció la traducción. Este libro, ¿por qué es importante que lo leamos todos, hombres y mujeres? Porque es la segunda parte de Amor y Responsabilidad. Es el amor conyugal visto desde la posibilidad de la maternidad. Lo que está en juego. Lo que está en juego, pero contada con la sensibilidad y con esa sutileza empática que tienen las mujeres que los hombres con dificultad desarrollamos. A menos que una de estas mujeres maravillosas nos explique un poco, ¿no? Yo diría que si te lees esos 3 libros, ya algo de esto puede salir, ¿no? Yo, si me preguntas, empezaría por Miquel Santamaría, por Saber amar con el cuerpo, para que sepas lo que piensa un hombre. Lo bobos que somos en estos temas. Luego te lees a Alice von Hildebrand y entiendes la maravilla de ser mujer. Y una vez que eso está así, ahorita que estamos en una pandemia y que hay que leer más de lo normal, pues ahora sí te puedes enfrentar con toda tranquilidad a Amor y Responsabilidad. Si tienes alguna duda, pues yo con mucho gusto les puedo ayudar. Tengo mi blog, tengo algunos textos también que pueden ayudar pero eso ya que cada quien desde su libertad
me consulte. Yo me imagino que habrá por ahí modo de obtener datos. Y con mucho gusto estoy en la mejor disposición de apoyar al que sea. ¿Dónde te pueden encontrar? Dinos porfa tu blog. Bueno, si te metes a la página academia.edu, no sé si me puedas dar pantalla. Es muy... Digo, es una tontería. ¿No te deja a ti compartir pantalla directamente? Déjame intentarlo. Sí, espérame. Sí, voy. Es que por alguna razón como que no está cargando la página. Ya va. Ya va. Un minuto, por favor. Nada más que se vea. Muy bien. Comparto pantalla. Esta es la página, ¿no? Academia.edu, y ahí buscas mi nombre, mi perfil, y aquí tienes pues prácticamente todo lo que he escrito, los libros, los ensayos, algunas clases, ¿no? Uno de los temas que más me gusta a mí también es abordar el tema de la paternidad en el cine contemporáneo, ¿no? Y es una maravilla porque curiosamente, por más que como que no quedó muy claro que si papá y mamá se hacen responsables en serio o no de la vida de los hijos, en las películas, al menos las películas de ciencia ficción, sí está muy claro. Si tú te pones a ver todo el mundo Marvel, hay una constante, que es el papá que se quiere hacer cargo. Y aplica en todos los casos. En algunos de modo más claro, otros de modo más indirecto, pero está ahí perfectamente, ¿no? Entonces, pues nada, el que aquí me pueden encontrar, tienen en modo de mandarme un mensaje, alguna pregunta más fuerte, alguna pregunta más delicada, en la que yo con todo gusto estaré dispuesto a escucharles y apoyarles en la medida de mis posibilidades. ¿Quito pantalla? Sí. ¿Cómo le hago? Entonces, este es tu blog donde te pueden encontrar, ¿cierto? Sí, aquí es donde me pueden encontrar siempre, no hay mayor asunto. Y ahí No. están tus escritos, ¿verdad? Ahí está. Sí, Sí, ahí veo aquí que dice está. books, Aquí papers. está papers, books, book chapters, ensayos, charlas, algunas reseñas de libros. Dejo de compartir. Ok, Y bueno, pues nada, pues perfecto. aquí estamos. ¿Algo que decir para cerrar? Pues nada, simplemente aquí Lupillo está diciéndome algo. A ver. Otro de mis grandes maestros, por cierto, José Guadalupe Sandoval. No se te escucha, Lupillo. Ya le puse para que pudiera activar su micro. ¿Listo? Ya. Sí. Felicidades, mi estimado doctor. Una pregunta. Muchas gracias, Cuando Lupillo. usted prepara sus asados, Ah. ¿también está pensando en sus hijos? ¿Qué piensa usted cuando los prepara? Bueno, no me sorprende que de semejante fuente venga una pregunta tan difícil y controversial. Bueno, ahí es donde quizás se cumple un poquito lo que también en todos estos temas del amor, no se sabe hasta qué punto uno está siendo egoísta o uno está siendo generoso, ¿verdad? Así, bueno, he de aceptar que al principio en mis asados yo me buscaba a mí mismo, ¿no? Estaba todavía en plan adolescente. Pero ya después de un tiempo te empiezas a dar cuenta que entre más te gusta asar y entre más asas, pierdes el apetito. Entonces, ahora sí te empiezas a plantear que realmente le guste a la gente lo que haces, ¿no? Entonces, creo que bien, la pregunta, yo sé que es una pregunta muy inteligente porque yo sé que ya sé por dónde vas. Sí, Pero lo te que dejo pasa de ti. siempre hemos visto que, bueno, que en primer lugar yo me pasaría esa hora y media pegado a la lumbre. Y en segundo lugar, usualmente el que asa o es el último en comer o no come. Entonces debe haber un motivo, Sí, aparte de la carne y las brasas, para hacer claramente. asados.
Acabas de resumir la charla, Lupillo. Es claro, o sea, ante una etapa previa de adolescencia, pues uno está pensando en la acumulación personal, pero ya llega un momento en que te das cuenta, al menos en la cultura gastronómica, que la única razón por la que uno se mete en ese rollazo, esas desveladas, ese calor intenso, al menos el tema del asado, acompañado de polvo, acompañado de chispas que se te pegan por aquí y olores a veces no muy bonitos, la única razón es para ver sonreír a los comensales. Entonces, cuando los comensales son los propios hijos, la propia familia, pues todo adquiere un sentido sobrenatural. ¿Por qué? Bueno, es el gran tema del drama humano, que es que yo desaparezca para darle lugar al ser amado. Y eso aplica desde la gastronomía, pasando por la vida intelectual, llevada al plano de la vida del espíritu, la vida sobrenatural, la vida de la oración. Entonces, definitivamente no puedo estar más de acuerdo con eso que dices, Lupillo. Te agradezco. No se olvide usted del vino tinto también. Eso ya va a pasar ahorita en unos minutos, no se preocupe. ¿Algo que decir para cerrar? Pues nada, simplemente les agradezco muchísimo a todos su atención. Yo les pido perdón si en un momento dado me hice un poco de bolas. Lo que pasa es que creo que cometí el error de plantearme hacer esto muy rápido, pero creo que también vino muy bien porque así dimos prácticamente 40 y tantos minutos a las preguntas, que es donde creo yo que las cosas se ponen interesantes. Estamos ante un cambio de época. El siglo XXI y en concreto el año 2020 marcarán la historia para siempre, no por la pandemia, no por las posibles crisis económicas, sino va a ser el año en el que todos volvimos al hogar, en el que vamos a recordar esto a nivel global como ese momento único, quizás, no sé si se vaya a repetir del mismo modo, que volvimos a ver hacia adentro. Y volver hacia adentro implica en el mundo de la familia volver a entender por qué di el paso de buscar hacerme cargo de este cónyuge y por qué dije que sí a la vida y por qué estos niños están aquí. En la medida que procuremos dar respuesta a estas incógnitas, que no son incógnitas en el estricto sentido, pero que plantean incógnitas, me parece que va a ser el modo en que vamos a capitalizar mejor que nada tanta incertidumbre, tanta complejidad. Digámosle a nuestro cónyuge por qué la queremos, por qué lo queremos, y digámosle a nuestros hijos qué bueno que están aquí. Mi vida se agota desde la limitante de ser persona en que tú estés bien. Es todo lo que tengo que decir. Agradecerte muy cañón porque estés aquí, la verdad. Un gran honor. Ya empezamos. Esto fue Persona y Sexualidad Humana. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta el próximo.